ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en que la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelva a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momento difícil no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con la gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismo. Amén. Bueno, pues mis queridos hermanos, culminamos este rosario de la Divina Misericordia, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues mis queridos hermanos, gracias por conectarse el día de hoy. Y quiero compartirle un poquito acerca de la misericordia de Dios. Mis queridos hermanos, la misericordia, mis queridos hermanos, es y implica mucho, mis queridos hermanos. Es amar a la persona con todas sus miserias. Con aquello, mis queridos hermanos, nos hacemos digna de amor con aquellos que resulta difícil de amar o de soportar. Implica mucho, mis queridos hermanos, también compadecerse de ella. A que no consiste que tener lástima, sino padecer con ella, hacerse propio de su sufrimiento, a que causa de su miseria, sentirlo y lamentarlo, dejarse conmover y mover a hacer algo para ayudar al prójimo. Como dice el tema, misericordia quiero y no sacrificios. A veces así nos pasa, mis queridos hermanos. Queremos misericordia, pero no hacemos sacrificio, no ayudamos a nuestro prójimo, no hacemos parte, como dice, que tenemos que ser dignos de ese amor. Pero hay a veces, mi querido hermano, nos resulta difícil de amar o soportar al hermano. Soportar a los que nos critican, a los que hablan de nosotros. Ahí tenemos que tener misericordia. Soportar con amor. Pero se nos hace difícil, mis queridos hermanos, de amar, de soportar. Implica, mis queridos hermanos, a compadecerse de uno mismo. Nosotros tenemos que solecer, amar con misericordia. Pero hay a veces, mis queridos hermanos, nos repugna las miserias de los demás. Cuando descubrimos los defectos. Cuando descubrimos los defectos de los demás y pecados de alguien. Tendemos a apartarnos de esa persona. En cambio Dios, mis queridos hermanos, en cambio Dios nos ama con misericordia. Nuestro Dios es misericordioso para con nosotros. Nos ama. Aunque pequemos, mis queridos hermanos, aunque
aunque le fallemos, aunque estemos lejos de ser como Él quisiera y merece que seamos misericordiosos con el hermano, misericordioso con nuestro prójimo, por lo que está pasando el hermano, o cuando vemos a una persona necesitada, cuando vamos a la calle y encontramos a un hermano pidiendo una ofrenda y no lo hacemos, mis queridos hermanos, ahí no estamos siendo misericordiosos con el necesitado. Luego a veces nos preguntamos, mis queridos hermanos, ¿yo para qué le voy a dar? Mira cómo está, se mira joven, pero nosotros no sabemos, mis queridos hermanos, qué realmente está pasando esa persona, por qué la encontramos en la calle. Tal vez anda en drogas, no sabemos. Por eso es necesario, mis queridos hermanos, de ayudar al necesitado cuando realmente necesite. No, pues yo no le voy a dar porque este seguro se lo va a malgastar en las drogas. Uno, mis queridos hermanos, uno cumple con dar, ser misericordioso con nuestro hermano. Cuando nosotros encontremos a un hermano de cualquier raza, cualquier color, mi querido hermano, no importa, todos somos hijos de Dios, no importa lengua ni color, todos somos hijos de Dios, y por eso, mis queridos, tenemos que tener misericordia. Misericordia quiero, no sacrificio. Queremos misericordia, pero no hacemos sacrificio de ayudar al hermano cuando más lo necesita. Al contrario, nos apartamos del hermano y dice, no, pues no necesita nada. No, pues nuestro deber como hijos de Dios es ser misericordioso como nuestro Padre es misericordioso para con nosotros. Este es un tema que estoy compartiendo para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Nosotros tenemos que amar con misericordia a pesar a las personas que nos critiquen. Pero a veces, mis queridos hermanos, nos repugna todo. O a veces nos apartamos, pero tenemos que ser misericordiosos. Así nos librará de todo sufrimiento, todo problema, dificultad y peligros. Por ejemplo, mis queridos hermanos, cuando nos toca sufrir, cada persona, mi querido hermano, cuando nos toca sufrir, se decepcionan y se alejan de Él. Los amigos, mis queridos hermanos, cuando uno anda en la parranda, cuando anda uno en la tomadera, ahí están los amigos. Pero realmente cuando uno los necesita, ¿dónde están los amigos? Solamente en la parranda, dice que son tus amigos, a que te invitan un trago. Ahí están tus amigos. ¿Y dónde están tus verdaderos amigos? Casi no existen los verdaderos amigos. Solamente tenemos un amigo fiel. Y ese se llama Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Él nunca te desamparará. Él siempre va a ser tu amigo fiel. Algunos creen, mis queridos hermanos, por ejemplo, algunos creen que como Dios es misericordioso, los librará de todo sufrimiento y problema.
Cuando nos toca sufrir, se decepcionan y se alejan de Él, pensando que no le importa lo que sufre. Ignoran que Jesús nunca prometió que no sufriríamos. Claro que sufrimos, mi querido hermano. Somos humanos, estamos pasando por tribulaciones, por problemas, por pruebas que nos pone la vida. Todos pasamos por un sufrimiento, por una etapa. Porque todos, mi querido hermano, tenemos una etapa. Desde nuestra niñez, cuando entramos a la adolescencia, cuando entramos a la etapa del adulto, y así vamos empezando. Pero en ese transcurso, mis queridos hermanos, en esa etapa, pasamos por problemas, por tribulaciones, desánimos, tantas cosas. Pero eso no nos debe de alejar de Dios. Al contrario, de acercarnos más a Dios. A pesar de lo que estemos pasando, a pesar de los sufrimientos, tenemos que acercarnos a Dios. Pero al contrario, ¿qué hacemos? Nos alejamos de Él. ¿Y cómo nos alejamos? Cuando nos empezamos, cuando nos lleva a la vida del pecado. Cuando empezamos a pecar, es cuando nos alejamos cada día más de Dios. Por eso es muy importante ir al instante, cada instante, a la confesión. Y a veces pensamos que Dios es misericordioso para con nosotros. Claro que sí. Claro que sí, Dios es misericordioso para con nosotros. Él perdona toda clase de pecado. Pero eso implica, mis queridos hermanos, a que no lo cometamos más. A que ayudemos al hermano, al necesitado. Ser misericordioso como nuestro Padre es misericordia. Es misericordioso para cada uno de nosotros. Misericordia quiero, no sacrificio. Por ejemplo, mis queridos hermanos, el ejemplo de la misericordia de Dios en la Biblia, para no caer en ninguno de esos dos extremos con la relación a la misericordia de Dios. Ayuda mucho a buscar, por ejemplo, cuando vamos a la Biblia, mis queridos hermanos, a los textos que muestran cómo Dios la anuncia y la promete y la pone en práctica. Así también nosotros tenemos que poner en práctica nuestra misericordia con los demás, ser misericordioso con vuestro hermano, con el necesitado. Una y otra vez, en las más diversas circunstancias y con toda clase de personas. Aquí no importa que sea un americano, sea un moreno o lo que sea. Nosotros tenemos que ser misericordiosos con el hermano, porque aquí, mis queridos hermanos, Dios no distingue, no tiene distinciones. Su amor es tan grande que nos ama tal como seamos. Podemos ser altos, podemos ser gordos, flacos, como sea. Dios nos ama tal por igual. Amén. Otro ejemplo que podemos recalcar, mis queridos hermanos, resulta conmovedor ver que luego que Pedro, como si nos fuéramos a la palabra de Dios, que está tomada según el Evangelio San Marcos, mis queridos hermanos, San Marcos 14, 66. Él envió un recado especial.
Dice que él le envió un recado especial para que supieran que lo que había perdonado y que lo esperaba junto con los demás en Galilea. San Marcos capítulo 16 versículo 5 al 7. Y no solo no lo destituyó como la roca sobre la que fundó su iglesia, sino que luego de darle la oportunidad de expresar ahora sí con humildad su amor y acción a él. A él lo confirmó, mis queridos hermanos, lo confirmó como pastor de su rebaño. Y eso lo podemos ver, mis queridos hermanos, en el Evangelio San Juan, capítulo 21, versículo del 15 al 17. Así también es con nosotros, mis queridos hermanos. Siempre es borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Cuando volvamos a Él, mis queridos hermanos, cuando volvamos a Él arrepentidos de haber caído, podríamos seguir y seguir proponiendo ejemplos. Pero ojalá basten estos para animarte a encontrar otros y a gozarte en la certeza de que así como el Señor fue misericordioso en el pasado, así lo sigue siendo en el presente. Porque Dios, mi querido hermano, es misericordioso. Misericordia quiero, no sacrificio. Misericordia quiero, no sacrificio. Así es, mis queridos hermanos. Es muy importante, mis queridos hermanos. Tenemos que ayudar, ser misericordioso con el hermano. ¿Cómo podemos ayudar a alguien que está resentido con Dios? ¿Cómo lo podríamos llevar? ¿Cómo lo podríamos acercar a las cosas de Dios? Cuando una persona está resentido con Dios. ¿A regañarlo? Claro que no. Tenemos que animarlo. A decirle, mi hermano, Dios te ama. Acércate a las cosas de Dios. Poder primer punto es demostrarle nuestro cariño a través de todos esos gestos que hablan de 1000 palabras, porque cada gesto, mi querido hermano, habla más que 1000 palabras. Aprender a escuchar con atención al hermano. Ver la necesidad, ver por lo que está pasando, ponerle atención a través de la escucha. A escucharlo, a desahogarse, qué problema tiene. Y de allí, mis queridos hermanos, viene la segunda parte. Primero, a escuchar al hermano. Y después, a hablarle, a animarlo, a seguir adelante. Así es que tenemos que tener misericordia con nuestro hermano. Misericordia quiero, no sacrificio. En segundo lugar, mis queridos hermanos, pero no por ello menos importante, ayudarle a ir comprendiendo y aceptando lo que está pasando. Que Dios es amor y todo lo que permite, lo permite porque nos ama. Y claro que sí, mis queridos hermanos, a veces estamos pasando por una tribulación, por un problema, por cualquier enfermedad. Pero déjame decirte, mis queridos hermanos, Dios es amor. Y todo lo permite. ¿Sabe por qué? ¿Por qué permite lo que pasamos, mi querido hermano? Es para entrar en purificación.
porque estamos en un proceso de purificación. Él lo permite porque nos ama, que nosotros estamos limitados por el tiempo y el espacio y no podemos ver más allá de lo inmediato. Pero Él, mis queridos hermanos, y si permite algo, por el momento nos parece doloroso. Claro que sí. Nos parece doloroso. Pero el día de mañana, mis queridos hermanos, será algo mejor. Te irá mejor. Te irá mejor. Sino porque desde su sabiduría, mis queridos hermanos, el amor infinito considera que es lo conveniente y no es indiferente o ajeno a nuestro dolor. Todo lo contrario, mis queridos hermanos, nos duele también y comparte nuestros sufrimientos. Pero tiene claro, por alguna razón, que nosotros no alcanzamos a comprender. ¿Y cuántos de nosotros, mis queridos hermanos, no alcanzamos a comprender lo que Dios nos está poniendo? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué, Señor, me pasa estas cosas? ¿Por qué este dolor que siento y no alcanzamos a comprender? Al contrario, le estamos renegando. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Y al contrario, mis queridos hermanos, tenemos que dar gracias por lo que estemos pasando. Gracias, mi Dios. Gracias. De darle gracias a Dios todo el tiempo. Por ejemplo, mis queridos hermanos, vamos a poner el ejemplo. Un ejemplo, cuando un papá, mi querido hermano, como un papá permite que a su niño enfermo le pongan una inyección, el niño llora. Claro que va a llorar. Es un niño y siente que su papá lo ha traicionado, permitiendo que le claven la inyección. El papá sufre al ver sufrir a su niño, pero permite la inyección porque es necesaria. Así también es Dios, mis queridos hermanos. No porque diga que Dios es misericordioso, Dios también así trabaja, mis queridos hermanos. Recuerda, mis queridos hermanos, que enfermedad y en el sufrimiento nos ayudan a ir desprendiéndonos de este mundo en tiempo de purificación. Así es, mis queridos hermanos. Es para irnos desprendiendo de que este mundo al que nos aferramos y nos enfermamos y que se enferme y claro que por ahí vamos a pasar, mis queridos hermanos. No todos digan, no, pues yo voy a quedar para semilla. No, venimos a este mundo para vivir y para morir. Pero tenemos que morir en una vida, pero con Cristo. Vivir completamente en santidad. Lo más que se pueda, mis queridos hermanos. Así es, mis queridos hermanos. Eso nos ayuda a madurar, a crecer en compasión, en paciencia y aprender a ver a los demás con un corazón capaz de conmoverse. Jesús, mis queridos hermanos, Jesús nos salvó
a través de su sufrimiento. Claro que nos salvó a través de sus sufrimientos y en la muerte. Así nos unimos, mis queridos hermanos, nos unimos a nuestro sufrimiento, al suyo. Adquiere sentido redentor que podemos aprovecharlo para ofrecérselo por su amor, para bien de los demás y por nuestra santificación. Punto importante, mis queridos hermanos. Por nuestra propia santificación. Misericordia quiero, no sacrificio. Bueno, pues mis queridos hermanos, ahí quedó un poquito de compartir la palabra de Dios, de este hermoso tema de misericordia quiero, no sacrificio. Ya que acabamos de compartir la coronilla de la divina misericordia y expliqué un poquito sobre la misericordia de Dios. Amén. Bueno, culminamos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos en presencia de Dios en este momento. Ahí donde estás, mi querido hermanos, vamos a ponernos en presencia de nuestro Dios. Papá Dios, hoy me presento ante ti, a que encontramos esa disposición de Dios. Y para eso vamos a leer un poquito de la palabra de Dios. En Jeremías 33, capítulo 33, versículo del 1 al 3. Encontramos esa disposición de Dios, estando Jeremías todavía preso en el patio de la guardia. La palabra de Yahvé le llegó por segunda vez. De esta manera, esto dice Yahvé, que hizo la tierra, dándole forma y firmeza, y cuyo nombre es Yahvé. Llámame y te responderé. Te mostraré cosas grandes y secretas que no ignoras. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Aquí, como vemos, mis queridos hermanos, Dios se presenta a Jeremías y le dice, llámame, llámame, y te responderé. Te mostraré cosas grandes y secretas y que tú ignoras. Llámame es de estar llamado a Dios, no es para que una actitud de petición, de oración. Porque Dios, mi querido hermano, porque Dios sabe que si somos capaces de pedirle, que si somos capaces de arrodillarnos y pedir por cada necesidad que estés pasando, mi querido hermano, Dios te lo va a compadecer. Dios te va a sanar. Te va a sacar de ese problema. Te va a sanar de esa enfermedad. Pero simplemente a que le llames, a que le toques la puerta para que te pueda escuchar. Él te va a responder, mi querido hermano, y te va a mostrar cosas grandes y secretas que a veces, mi querido hermano, ignoramos.
Dios, mi querido hermano, Dios se presenta a Jeremías y le dice, llámame. Este llamar a Dios, mi querido hermano, no es el más que una actitud de petición, de oración. Porque Dios sabe, mi querido hermano, Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce cuál es tu necesidad. Así, mis queridos hermanos, pon tu necesidad. Pídele a Dios por tu necesidad, por lo que estés pasando. Así, mis queridos hermanos, podemos salir de nuestra cárcel. A veces nos encontramos encerrados en la cárcel y no podemos salir porque no le pedimos a Dios a que venga a liberarnos, a que venga a rescatarnos. Pero a veces no podemos porque nos encontramos atados, encarcelados a través del alcohol, a través de las drogas. Y no podemos salir. Pues yo te invito, mi querido hermano, a que te dispongas a pedir a Dios, a que te sane, a que te libere. Mira, Señor, que no puedo con estas cadenas que me arrastran. Hagamos como Pablo y Sila, cuando estaban en la cárcel. ¿Qué es lo que hicieron? Cantaron himnos de alabanzas a Dios. En ese momento se vino un estruendo, un temblor que sacudió la cárcel. ¿Y qué es lo que pasó? Se le rompieron las cadenas. Se le rompieron las cadenas. Y es allí, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos que orar y pedir a Dios a que nos libere, a que rompa esas cadenas de atadura. No sé qué cadenas trae en este momento tú arrastrando. Solo pídele a mi Dios. Pídele a Dios a que te tenga misericordia. Ten misericordia de mí, Señor, que no puedo más. Mira que estoy hundido en el alcohol. Mira que estoy hundido en las drogas. Mira que estoy hundido en la pornografía. Sácame, Señor. Yo solo no puedo. Como dice Dios, llámame. Llámame. Y te responderé. Llámame. Y te responderé. Por ejemplo, mis queridos hermanos, para salir de esas prisiones que nos tiene encarcelado, de las drogas, del alcohol, tenemos que usar la oración constantemente, sin desanimarnos y sin cansarnos. Tenemos que usar la oración para abrirnos paso a disponer de un llavero lleno de llaves. Una para abrir, mis queridos hermanos. Una para abrir cada momento al que se cierra por las causas de las dificultades. Por eso, mis queridos hermanos, tenemos que tener la fuerza de aquellos que buscan la luz. Y nosotros, mis queridos hermanos, buscamos la luz. Porque esa luz, mi querido hermano,
proviene de Jesús. Hay que buscar la luz. Hay que salir de esa tiniebla, de esa oscuridad. Porque allí en esa oscuridad hay enfermedad, hay mucho dolor, hay mucho alcoholismo, hay mucha prostitución. Es momento de salir, mis queridos hermanos, de salir de la oscuridad y darle paso a la luz. Amén, mis queridos hermanos. Bueno, pues es todo, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes. Que Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Bye.